decisivo reconocer que tanto para la teología latina en Estados Unidos como para la teología en América Latina, la historia es un lugar en donde Dios se muestra, esto con todas sus consecuencias. De allí que la teología es, en ambos contextos, me parece, en cierta medida, un acto teológico de discernimiento del modo como Dios se nos da a conocer en los desafíos de la historia. La teología como discernimiento histórico. ¿Y dónde se da a conocer? De allí me parece la relevancia que en ambos contextos tienen, lo que más bien en el contexto latinoamericano post-Medellín se llama signo de los tiempos. Cuando hable de teología en ambos contextos propondré algunos puntos importantes para mi modesta comprensión, en ambos contextos teológicos que tienen la peculiaridad de tomar la identidad de las comunidades históricas presentes en ambos contextos. ¿Sí? Son teologías que aún teniendo una pretensión sistemática, sobre todo en cristología, en eclesiología y en las cuestiones que conciernen al misterio de Dios, se hacen de modo ascendente a partir de la identidad que Dios revela de sí en las opciones históricas de las comunidades cristianas. De allí que contextos, desafíos vitales, tomas de decisiones evangélicas que en ambos contextos están presentes y definen los caminos de las teologías. De tal modo que hay, me parece, en el momento actual, tanto en la teología del norte, de contexto latino, como en la teología latinoamericana, poner en la centralidad de la palabra teológica el discernimiento de la situación de comunidades crucificadas, que son las que testimonian el Cristo vivo. Hay evidentemente otras teologías, tanto en el norte como en el sur, que no omito, solo que no toman cuenta de estas identidades, no son teologías tan contextuadas, no son teologías que toman cuenta de los caminos comunitarios ni de las identidades de los pueblos, a mi entender. Como esto es simplemente motivador, solo propondré un ramillete de aspectos que me parece que sobresalen a la luz de algunos autores. Y creo que en primer lugar, en todos estos autores hay una coincidencia en el hecho de descubrir la presencia de Cristo presente en el rostro de los excluidos o de, como llama Nancy Bedford, de los no blancos, en la categorización que hace Nancy Bedford ante el análisis de la problemática en el sur de Estados Unidos, en El Paso, o de los invisibles, como vamos a ver en un texto de Gutiérrez Gutiérrez, o de los pobres, en la opción, por ejemplo, de la teología del pueblo de cuño argentino, y especialmente de la que yo más conozco y de la que atenderé de un modo especial, que es la de Lucio Gera. Voy a traer en primer lugar a referencia a Nancy Bedford. Es una teóloga. ¿Por qué Nancy Bedford? Porque es una teóloga blanca, protestante, es argentina, pero reside hace muchos años en Estados Unidos, enseña allí, vive en el sur, en El Paso, está comprometida con la cuestión de los inmigrantes, tiene un fuerte compromiso en la defensa de los inmigrantes y en el análisis teológico de su situación. Es para ella uno de los signos de los tiempos más dramáticos en este contexto y en este momento en Estados Unidos, el proceso de lo que ella llama la limpieza étnica. Esta limpieza étnica corresponde a una determinada teología. No es simplemente algo que tenga como motivación inicial una pureza en el orden político o social, sino que se utiliza una fundamentación teológica para esta limpieza étnica, que implica la criminalización del hecho de estar indocumentado, advirtiendo que este hecho en Estados Unidos, en el caso de los indocumentados latinos o de los no blancos, lleva a lo que ella llama, en base a otros estudios sociológicos, una etapa pregenocida, que lleva a la exclusión de ciertos sectores de la población. Esto permite, dice Nancy Bedford, que estos sectores estén ausentes en los imaginarios sociales.
esta ausencia de ciertos sectores de la población de los espacios públicos llevan a que sean olvidados, a que no existan. O sea, son colectivos que están siendo sometidos a la inexistencia, dice Nancy Bedford. Gustavo Gutiérrez, ya hace algunos años, habla de condiciones parecidas entre los pobres del sur. Expresa de ello: nos referimos a los pobres como a las no personas. Son invisibles, no tienen derechos, su dignidad no es reconocida. También no existen. Esto permite a su vez su manipulación, su explotación, su uso, lo cual vuelve mucho más tremenda su inexistencia. Es necesario que no existan para poder ser usados. John Sobrino, en un dossier de hace algunos años atrás, sumamente interesante, que se llama «Cómo hablar pastoralmente de Dios», afirmará: Dios es el Padre que se acerca desde su reino para liberar a los pobres y oprimidos y dar confianza a los pecadores. Dice: Dios es misterio, subvertiendo las ideas que los hombres se hacen del misterio de Dios. ¿Sí? Es misterio, pero subvierte la noción de misterio, que implica un Dios que es poder, grandeza, dominación. Bueno, Dios es misterio en la humildad, la pequeñez, la libertad. Por lo tanto, este misterio deja de ser misterio, continúa John Sobrino, en el amor, allá donde los hombres aman a los privados de amor. De modo que, tomando esta voz de John Sobrino, que considera que el misterio se ejerce en la opción por aquellos que son privados de amor, de algún modo me parece que nuestras teologías coinciden en esta dominante reflexiva de que hoy la opción cristiana es justamente dirigirnos a los que son privados de amor, porque son invisibilizados, porque no existen directamente, y por lo tanto puede expresar el profetismo de nuestra acción como una apuesta por una derrota. Los pobres en ambas perspectivas teológicas, o los excluidos, o los invisibles, no son un simple concepto articulador de los pensamientos de estos autores, son contextos, o sea, no son conceptos que articulan una teología, sino que son teologías que no se entienden sino como discernimiento de situaciones de desesperación, de explotación. Esto es una dimensión concreta con condiciones determinadas. En este sentido, Nancy Bedford afirma la importancia de las formas religiosas de los católicos en Estados Unidos. Por ejemplo, ella afirma que hay determinadas formas religiosas populares católicas en los Estados Unidos que son, ella lo afirma siendo protestante, la principal fuerza de resistencia a las teologías blancas que excluyen a los invisibilizados. Y afirma: latinos no católicos en Estados Unidos resignifican ecuménicamente elementos de sacramentalidad y espiritualidad católicas desde su propio seguimiento de Jesús como un modo de resistencia a la sociedad dominante. O sea, hay símbolos de la religiosidad popular católica en este contexto que permiten a los que no son católicos, sin embargo, establecer una simbología profética. Y ella da el ejemplo de su hija, que es menonita, participa del culto frecuentemente y asiste sobre todo a las celebraciones que preside su madre, que es Nancy, y sin embargo tiene en su habitación colgados rosarios, el Sagrado Corazón y la Virgen de Guadalupe, porque significan los signos de resistencia desde una opción teológica de un pueblo pobre y excluido. Esta resignificación es indudablemente una forma de renovación cultural, de resistencia cultural, pero para renovar, para dar vida en plenitud desde la cultura. Aquí había también una forma de comprensión del contexto histórico que aparece en Lucio Gera, que veía la cultura como opción por los pobres y los excluidos, como perfección de la naturaleza. O sea, la naturaleza está llamada a ser perfeccionada por la opción solidaria por los demás, que es lo que se llama cultura. O sea, el hombre con su hacer y su decisión
lleva a plenitud en solidaridad la naturaleza o la destruye por su falta de solidaridad. Me parece que es muy interesante en este sentido contextual de recuperación de lo excluido y de los lenguajes, de los contextos de aquellos que son invisibilizados. La teología, le he pedido permiso para citarlo porque está acá, de Roberto Tomichar. En un reciente texto que está en edición en nuestra facultad sobre neumatología indígena, que les recomiendo leer porque es de Roberto, no porque está en nuestra revista, ciertamente. En serio, es muy bueno el texto. Afirma: en el mundo indígena, donde todo está interconectado e interrelacionado entre lo humano, divino, cósmico, considerar la presencia de lo que la teología cristiana llama Espíritu Santo supone partir de la experiencia de vida propia de los originarios, cada vez más dura, dramática, amenazada en su propio territorio. Una continua expresión martirial. O sea, una teología en donde la neumatología debe pronunciarse desde la opción por aquellos que transcurren como comunidad, no aisladamente, sino como comunidades que caminan en una continua experiencia martirial. Es bueno no olvidar en este ámbito otras contextualizaciones también desafiantes y también con rasgos martiriales, que son algunos colectivos femeninos, como por ejemplo en la Argentina, que es el que más conozco, Teologandas, que articulan la teología desde las mujeres como una voz colectiva que no ha tenido voz y que han sido crucificadas. Otro disparador importante es el valor en la conexión entre las teologías del norte y del sur, de rescatar el potencial para las cristologías que tienen estas articulaciones. Nancy Bedford afirma la existencia en este proceso de selección étnica en Estados Unidos de una herejía cristológica, yo diría de un docetismo larvado. Ella afirma cosas muy fuertes: el seguimiento de un falso Jesús, un Jesús idolátrico que poco y nada tiene que ver con Jesús de Nazaret, el Jesús blanco y tóxico del nacionalismo blanco estadounidense. Es un Jesús, continúa la autora, cuya función no es la de predicar el reino de Dios ni de transformar vidas y sociedades en imagen y semejanza de Dios, sino la legitimación ideológica de la supremacía blanca. En esta perspectiva, Dios, reparando en el principio protestante de Paul Tillich, no es lo último, se convierte en lo penúltimo, se hace un Dios útil a otras cosas, es ya casi idolatría. En este sentido, me parece que las cristologías más neumatológicas y encarnadas ayudan al proceso de desidolización que ha tocado la doctrina de la salvación. No podemos olvidar, ya apartándonos un poco del contexto latinoamericano, pero en una situación parecida, que ante las soteriologías del padre enojado que desata su cólera sobre el hijo, Nietzsche afirma en el Anticristo es un evangelio pagano. Nietzsche denuncia la paganización del evangelio en las soteriologías que él ha escuchado y que van a influir tantísimo en las teologías que, como dice Olegario González de Cardenal, van a preparar el caldo para el ateísmo postulatorio. Estas soteriologías hacen más recordar, como algunas teologías, hacen más recordar a Cronos o Saturno comiéndose sus hijos por temor a ser destronado, que al Dios Padre cristiano que tiene un hijo primogénito de entre todos por el Espíritu para tener muchos más hijos. O sea, el Dios Padre cristiano se enfrenta a soteriologías sectarias que cierran, que invisibilizan, quieren tener hijos con rostros. Como para ir terminando mi motivación, creo que es decisivo para la salud del anuncio de la salvación no bastardear el dolor en relación a la salvación. La soteriología del padre cristiano no es una teología sin dolor, pero no es el dolor al que Cronos somete a sus hijos, ni el dolor al que las soteriologías de las predicaciones de Bossuet o Demetre afirman sobre el Dios colérico.
Es un dolor que, como afirma Lucio Gera en Hay lágrimas en las cosas, atraviesa misteriosamente todo, como también de algún modo atraviesa misteriosamente a Dios, dolor que se expresa en la cruz. Por eso es clave esta opción por el dolor de los pueblos en América Latina, porque es un dolor expresado como misterioso y como, no como una culpa a la que es sometido por Dios ante el defecto de los pobres, como afirmaría una vertiente más extrema de corte calvinismo exagerado. Es clave, para terminar, en este sentido, recuperar siempre la conciencia, en palabras de John Sobrino, que desde Jesús el Padre ha aparecido como quien sale al encuentro de lo pequeño y lo perdido, quebrando las nociones religiosas imperantes en su tiempo. Esta visión invita a una consideración pluriforme del cristianismo, si quiere decir católica, como dice Roberto Tunichá, y cito textualmente: una iglesia plural supone y exige una teología plural en su diversidad de matices, estilos y métodos, en donde el compromiso evangélico representa el momento primero y el reconocimiento de la acción, que la acción del Espíritu es anterior a toda teología. Desde esta perspectiva me parece importante el aporte de Tunichá y la posibilidad de una crítica postcolonial que ayude a pensar nuestra historia y nuestra tierra teológicamente, para descubrir, y creo que aquí hay una gran coincidencia en el punto de partida, tanto de las teologías del sur del norte como las teologías del sur, que el espíritu se está manifestando en las grietas del dolor de los excluidos y de los más pobres. Gracias. Quiero empezar expresando mi gratitud a la profesora María Clara Bingemer, al profesor Peter Casarela, a toda la facultad y a toda la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. ¿Me pueden oír? Sí. Por la bendición y el honor de invitarme aquí. Me recibí de doctor en la misma universidad donde el profesor Casarela contribuye su brillante docencia, ¿verdad? Y su presencia ahí en la Universidad de Notre Dame. Igual que mi colega aquí, el profesor Camaño, agradezco la selección de fotografía para porque estoy como echado para atrás, no se ve mi cara y la postura mía me parece que estoy diciéndole a mi esposa: por favor no me pegues que me voy a portar bien, ¿no? O algo así. Bien, lo que quiero hacer en esta reflexión, ¿verdad?, son dos cosas. Primero, responder algo breve y escuetamente a la pregunta que define esta primera sección, ¿no? Hay un método común para la teología latinoamericana y la teología latina en Estados Unidos. Muy brevemente, ¿no? Pero quiero dedicar la sustancia de mi contribución, ¿no?, a hacer una propuesta de método, ¿no?, que pueda verse como común, ¿no?, por lo menos como más universal como tal, ¿no? Yo puedo obviar todo lo que voy a decir sobre método aquí, citando el documento de Aparecida, el número 244, ese texto alude, ¿verdad?, a una perícopa bíblica del cuarto evangelio, Juan capítulo 1, versículos 38 a 39. Se le acercan a Jesús dos discípulos de Juan el Bautista y Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde vives? Es la respuesta. Y les dice Jesús: vengan y lo verán. Y el texto de Aparecida añade lo siguiente: esta narrativa permanecerá en la historia como síntesis única del método cristiano. O sea, de cierta manera puede decir, lo que voy a decir de método en esa... Pero por supuesto que hace falta matizar, profundizar y explorar, ¿no? Y también ahí la palabra método no puede ser ambigua, ¿no? Pero en cierta manera se escuchan ecos de ese antiguo método o proceso que se remonta ya hace muchos años, ¿no? El ver, juzgar o discernir y el actuar, que de suyo constituye el esquema principal del instrumentum laboris del sínodo panamazónico. Aquellos de ustedes que han podido leer ese documento, y está dividido en esas tres partes. Pero primero quiero aportar algo de experiencia personal. Le agradezco a Peter que haya mencionado, ¿no?, mi
membresía en la Academia de Teólogos Hispanos de Estados Unidos, fui su presidente en 1999 al año 2000. En cierta manera eso me hace como, y muchos otros por supuesto, ¿no? Bueno, está aquí presente uno de los cofundadores, ¿no? Del padre Alan Deck, uno de los fundadores de la Academia. Fui testigo presencial desde los fines del segundo milenio hasta los comienzos del tercero, de todo un proceso que nosotros en esa academia en Actus llamamos teología de conjunto. O sea, que es colaborar, contribuir nuestras reflexiones, meditaciones partidas de la experiencia del pueblo, ¿no? Para hacer una teología que refleje comunidad, más que aportes individuales como tal, ¿no? O sea, pues entonces, en la parte más breve de mi contribución, los puntos en común de método entre las teologías de norte y sur se me ocurren, ¿verdad? Primero, ambos forman parte de un quehacer teológico que parten de las periferias, tal y como el Papa Francisco y otros lo han definido, sobre todo en el artículo 135 de su exhortación Gaudete et Exsultate, o sea, de la vida, el clamor, las alegrías, esperanzas y angustias de pueblos que peregrinan, sufren y anhelan, ¿no? Y es una forma de escuchar, cito aquí al teólogo alemán Johann Baptist Metz, ¿no? La autoridad de los que sufren, ¿no? Segunda coincidencia o convergencia, ambas parten de la lectura de las Escrituras, el diálogo con la tradición de la Iglesia dentro de esas periferias, sin expresadas en la vida concreta del pueblo de Dios. Tercero, ambos se conjugan con la dimensión política de la teología, bien se denomine teología de la liberación, Rei Socialis de Juan Pablo II y en Evangelii Gaudium del Papa Francisco, el artículo 188. Bien, esto es a un ojo rápido aquí, ¿no? Mi percepción de las coincidencias o convergencias de método entre norte y sur a partir también de mi experiencia, ¿no? Pero quiero ahora pasar a esta propuesta, ¿no? Que quiero contribuir, que quiero ofrecer, ¿no? Para un método teológico en consonancia con las promesas de Iglesia en América y con sus horizontes más matizados en el documento de Aparecida, ¿verdad? De cierta manera se puede patentizar algo de eso en el Instrumentum Laboris, el sínodo paramasónico, ¿no? Quiero señalar los lugares teológicos, ¿no? Logi Theologici, de mi propuesta, ¿no? El primero lo he mencionado, citando Iglesia en América, mi colega José Camaño, ¿no? El encuentro personal con Jesucristo. Sin duda, para Bergoglio y los editores del documento final de Aparecida, esto es clave, porque aparece citado esta expresión 49 veces, citando 9 veces a Iglesia en América, 49 veces en el documento de Aparecida, ¿no? Y el encuentro personal, o sea, yo creo que aquí debe haber un matiz más profundo a nivel filosófico. Me remite al filósofo francés Gabriel Marcel, el filósofo personalista, ¿no? Que argumenta que el concepto de persona no es idéntico al concepto de individuo. Persona implica comunidad, porque la persona se da cuando mi yo se abre al tú y regresa a mí formando un nosotros. O sea, el encuentro personal con Jesucristo, por lo tanto, es cuestión de método. O sea, desarrollo un método de hacer teología que tome en cuenta esa fe personal, ¿no? Y esa fe personal implica un pasmo y asombro ante la novedad y la tragedia del pobre, el descartado, de los crucificados de la historia, como decía el profesor Camaño, ¿no? O sea, el poder generativo del pan y la maravilla la encontramos en el diálogo de Platón, el Teateto, cuando Sócrates le dice al joven aspirante a filósofo: no, Teateto, veo que vas a ser un gran filósofo, porque estás siempre preguntando, estás siempre lleno de asombro, ¿verdad? ¿No? Y el asombro y el pasmo son el principio de la filosofía. En cierta manera se puede argumentar y se debe el principio igualmente de la teología y de la espiritualidad, de una teología original, refrendada y comprometida, ¿no? Ese encuentro es transformante. Y aquí cito Aparecida de nuevo, artículo 243, que a su vez cita al Papa Benedicto, ¿no? En Deus Caritas es al comienzo. Cito: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. O sea, clave, con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En punto cuarto de este primer lugar teológico, elaborar un método teológico es tanto un compromiso de fe como un compromiso de rigor académico. Me permito compartir la interpretación y apropiación que ha hecho Karl Rahner, teólogo jesuita, de un texto clave de Santo Tomás de Aquino, tomada la Secunda Secunde, pregunta 2, artículo 2, ¿no? O sea, para Santo Tomás, la fe es una cuestión simultánea del credere Deo, el decir que sí al Dios que me ha salido del encuentro, ¿verdad? Y que me ha transformado. Y a partir de eso,
¿verdad? Experimento ese credere deum, o sea, lo que ese encuentro transformante, que es un encuentro de amor y de plenitud, me dice, por lo tanto, o sea, es verdad, es verdadero como tal, lo cual me impele entonces al credere in deum, el creer hacia Dios, el compromiso, la actuación, ¿no? Hay algo aquí también que remeda, aunque de lejos, ¿verdad? Y más imperfectamente, la idea del ver, juzgar y actuar. Segundo lugar teológico, las periferias. ¿No? Estamos celebrando esto coincidentemente con el sínodo panamazónico que terminará el 27 de este mes, ¿no? Y es un sínodo que tiene que ver con dos áreas de periferia, ¿no? O sea, la región de la Amazonia y esa otra periferia, como ha dicho el Papa Francisco, ¿no? Que es la ecología. O sea, ¿qué cosa es lo más oprimido hoy en día? El dicho planeta Tierra como tal. O sea, la ecología destruida, ¿verdad? Y avasallada por las filosofías y los métodos políticos del extractivismo. Segundo punto de este segundo lugar teológico. El instrumento laboris del sínodo panamazónico, en la tercera parte, sección 12, nos dice: en las periferias los misioneros se encuentran con los marginados, los fugitivos y los refugiados, con los desesperados, los excluidos, ergo con Jesucristo crucificado y exaltado, que ha querido identificarse con ternura especial con los más débiles y pobres. Quiero regresar al tema citando al jesuita, amigo mío personal, Benjamín González Huerta. El padre Benjamín dice, cito: el paso por las periferias existenciales que atravesamos en diferentes momentos de la vida, o en las que nos instalamos en solidaridad con las que las habitan, los puede convertir en testigos de que Dios se encuentra ahí cercano, rehaciendo la vida con una ternura infinita. Sin duda el padre González Huerta habla aquí de la conversión, al cual el teólogo busca, en busca de método de exponer su mente y corazón. Tiene una dimensión pascual, toda conversión tiene que tener una dimensión pascual, y cito aquí de nuevo al padre Benjamín: el dinamismo de la resurrección es el sustrato más hondo de nuestra vida cuando vigilamos y cuando dormimos, ¿no? También, si es verdad que las escrituras son, como nos dice el artículo 24 de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, el alma de toda teología, citando a León XIII en su encíclica Providentissimus Deus de 1893, de las escrituras solamente pueden ser leídas con su autenticidad más profunda, ¿no? Auténticamente dentro de las periferias, porque las periferias son el sitio privilegiado de la Pascua de Jesús, en cuya luz las escrituras reciben su, para usar una frase, una expresión tradicional, su sensus plenius, dentro de estas periferias. Algo de esto, de verdad, algo de esto, o sea, fue dicho varias veces, ¿no? Por el arzobispo mártir Oscar Romero, ¿no? Y Dios se hace periferia, lo cita el Papa Francisco, aludiendo a Juan 1:14, Caejólogos sarx egeretos, sarx traducido por carne, más bien humanidad vulnerable. O sea, si el Hijo de Dios ha entrado en nuestra humanidad vulnerable, solamente las humanidades vulnerables de las periferias nos permiten leer las escrituras y su interpretación. Tercer lugar teológico, la opción preferencial por los pobres. Se ha hablado tanto y se ha reiterado ad nauseam, no esta expresión, ¿no? La opción preferencial por los pobres, inclusive por personas cuya dimensión personal, cuyo fenotipo espiritual ciertamente apunta en sentido contrario, ¿no? Que bien puede parecerse como el filo cortante, ¿no? El filo de pasión teológica, o sea, de la misma. Por lo tanto, yo prefiero remitir, ¿no? El sentido de la opción preferencial por los pobres a su origen más profundo, ¿no? La noción de opción fundamental, que también ha avanzado Karl Marx, ¿no? O sea, la opción fundamental se puede definir de varios modos. El padre Pedro Arrupe, o sea, lo dice de esta forma, ¿no? Es la pasión que me despierta por la mañana, que define mi día y cada día, que ilumina mi discernimiento y decisiones, que en medio de mi peregrinar marcado por el pecado y mis deslealtades, me permite seguir caminando sin que estas deslealtades me hagan perder el camino. La dimensión de la opción preferencial por los pobres, o sea, fue una frase, una expresión reiterada por Juan Pablo II en su discurso inaugural de la conferencia del CELAM en Puebla de Los Ángeles, febrero de 1979, en Solicitud de Rey Sociales, su encíclica sobre las preocupaciones sociales de la Iglesia, el artículo 42, donde habla también en el mismo artículo sobre el carácter secundario y subordinado de la propiedad privada. En Ecclesia in America, el artículo 58 para mí es como un punto focal, ¿no?, de la percepción de Juan Pablo. Dice él ahí, cito: la meta de la Iglesia es asegurarse que nadie quede marginado. Pero en el documento aparecido donde encontramos expresiones
radicalmente transformantes, ¿no? O sea, número 257 de Aparecida, en el reconocimiento de esta presencia y cercanía de los pobres y en la defensa de los derechos de los excluidos, se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. Esto es tremendo. Se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo, que equivale a decir, correlativamente y coherentemente, se juega la identidad misma de la Iglesia, ¿no? Como tal. Y prosigue ese mismo texto de Aparecida. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo, no es una opción. Es algo que yo le repetía a veces a mis estudiantes cuando se llama el seminario, que mi área de docencia era teología sistemática, o sea, enseñé cristología 20 de mis 25 años ahí, teología de la gracia, Trinidad y algunas electivas como tal. Sin embargo, no, la dimensión esa de la opción preferencial que tuvo Jesús con los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe, no es una opción que yo añado a mi fe, una opción que yo puedo dejar a un lado y seguir siendo cristiano comprometido, no. Y por último, Aparecida añade en el número 393, los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo tiene que ver con los pobres, y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. Los rostros sufrientes de los pobres me recuerda un poco la filosofía del personalista judío Manuel Levinas, ¿no? O sea, la filosofía del rostro, la filosofía de la faz, que le dice al otro, no matarás, no me abusarás, no me oprimirás. ¿No? Por lo tanto, es cuestión de método, esto es cuestión de método, no de reflexión devocional e inspiracional. Yo le decía a mis estudiantes, ¿verdad?, que lo más pleno que puede lograr un maestro en ningún lugar es no ser popular, no tanto llegar aquí para inspirar, para acomodar, para confortar, sino para trastornar, para subvertir. O sea, no, un profesor subversivo, transformante, para mí es el mejor adjetivo que se le puede rubricar como tal. O sea, cuarto lugar teológico, todavía estoy en tiempo. Sí. Estoy cerca. Ok, termino con esto. La religiosidad popular. Se han avanzado objeciones, ¿no?, a esta dimensión, ¿no? O sea, que puede ser alienante a los empeños de liberación, que puede ser sencillamente un método de distraer, ¿no?, a las comunidades oprimidas de todo intento de superación y de plenitud. Pero toda la teología pastoral, tanto en el norte como en el sur, nos dice que es un lugar teológico. O sea, que es cuestión de método. Se remonta a San Pablo VI en el Evangelio Nunciante, el artículo 48. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Eso es clave. Hay dos puntos. Una sed de Dios. O sea, eso se remonta a algo ya profundamente ontológico, esencial. Que todo ser humano se define como humano por ser precisamente un hambre, un deseo, una pasión, bien sea ateo o místico, bien sea santo pecador, por el absoluto que los cristianos llamamos el Dios de Jesucristo. Es cuestión de antropología teológica. Santo Tomás repite eso en su tratado sobre las preguntas sobre la verdad, de Veritate número 22. En cada acto del conocer y del amar, el sujeto cognitivo conoce y ama a Dios implícitamente, ¿no? Aparecida en el artículo 259 nos dice lo mismo. Cristo mismo se hace peregrino, reflejando Iglesia en América, dicho sea de paso, a quien Aparecida cita 9 veces. Cristo mismo se hace peregrino y camina resucitado entre los pobres. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. O sea, es una dimensión, por lo tanto, mística y clave. Todo esto es cuestión de cristología y eclesiología, ¿no? El encuentro personal con Jesucristo es definido como esa identidad en la cual vemos el rostro de Jesucristo, los rostros de los crucificados. Quiere una iglesia pobre y para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Debemos dejarnos evangelizar por ellos. Evangelii Gaudium nos refleja este pensamiento de Francisco, el artículo 198. O sea, una iglesia pobre y para los pobres. Nos debemos dejar evangelizar por ellos, porque el junio 10 del 2013, 3 meses después de su elección a la silla de Pedro, Francisco se reúne con delegados de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y les dice lo siguiente: los pobres son el evangelio, ¿no? Y esa frase tiene un valor heurístico clave para entender el pontificado de Francisco, como un desarrollo ulterior de lo que ya se había avanzado y prometido en Iglesia en América. Y yo creo que
coherente finalizar lo que estoy diciendo, ¿no? Citando por un lado al filósofo francés Maurice Blondel, al final de su disertación filosófica doctoral, La acción, Blondel dice que la filosofía es la santidad de la razón. Luego lo es también la teología, tiene que serlo. La teología es la santidad de la razón, que significa que es un empeño de fe comprometida, vulnerable, riesgosa y apasionada, ¿no? Que se funda precisamente en nuestro conocimiento de la realidad de los pobres. El segundo punto de conclusión, ¿verdad? Un libro de John Sobrino, ¿verdad? Cuyo título hace una paráfrasis de una frase del Concilio de Ferrara Florencia en 1439, ¿no? Extra ecclesia nulla salus. Sobrino lo titula: fuera de los pobres no hay salvación. Y para mí es un reflejo clave esa frase inicial del pontificado de Francisco, que hunde sus raíces últimamente en la exhortación Ecclesia en América. Muy obrigado. A partir del Concilio Vaticano II y de la premisa de partir del signo de los signos de los tiempos, ha habido un cambio de primado, si se quiere, de la teología hacia el primado de la realidad. Me parece que eso es para todas las teologías, en Europa y en América, ¿no? O sea, el primado de la realidad y el dar paso a esta metodología de ver, juzgar y obrar. Víctor Codina, en un librito que sacó hace poco que se llama El espíritu del Señor actúa desde abajo, dice que esa consigna de leer los signos de los tiempos, mientras en Europa significó la problemática del ateísmo, del relativismo, de las nuevas tendencias culturales, en América Latina significó la cuestión de la justicia de los pobres y de los excluidos, ¿no? Ahora, dicho eso, cuando yo hice el doctorado en Alemania, me llamaba la atención que la teología de la liberación era un capítulo de la teología pastoral, ¿no? Era una parte de la teología pastoral. Y desde entonces siempre me queda la sensación de que nos cuesta, desde esta problemática, mostrar un método de hacer teología que también transforme o obligue a una nueva hermenéutica de los grandes tratados clásicos. Dicho de otra manera, tengo la sensación de que una cosa es hablar cuando hablamos del problema de los excluidos, de los no blancos, de las mujeres, de los inmigrantes. Eso es un capítulo de la teología. Pero lo que enseñamos en las aulas, cuando tenemos que enseñar Nicea, Constantinopla, Trento, Letrán, la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo, ahí me parece que todavía ese desafío de una nueva hermenéutica teológica que permita, un poco aquello que decía Rahner, ¿no? Cuando en ese artículo de Calcedon, Ende o de Anfang, ¿no? Principio, Calcedonia, principio, fin, ¿no? O sea que Rahner proponía que tiene que haber una relectura de los dogmas, ¿no? Bueno, a mí me parece que ahí nos queda mucho por hacer. Y me parece que, no sé, me parece que haríamos mal si nos quedamos solo en hablar el desde dónde y no mostráramos cómo desde dónde hacemos teología impacta, transforma, sugiere una posibilidad de relectura, sin traicionar el espíritu de los concilios, o la fe o la doctrina, pero una relectura, ¿no? Acá me parece Dani López, yo, otros estamos intentando desde la fenomenología de la donación, desde la teología de la comunión, cómo repensar conceptos como persona, como identidades en red, bueno, no sé, pero me refiero que me parece que ahí hay un desafío que no sé, dado que el tema era el método, me interesaría saber si tienen alguna sugerencia, de cómo seguir pensando esa problemática. Vamos a agregar un par de comentarios y después pedir respuestas para ampliar alrededor. Yo creo que Padre Scanone quiere ofrecernos un comentario. Más bien seguiría
el planteo de Gonzalo. A mí me ayuda mucho Methods in Theology de Lonergan y la diferencia entre la teología mediadora y mediada. Y sobre todo, el último paso de la primera y el primero de la segunda, que tiene relación con la decisión, con la libertad. Porque cuando parte, diría un poco, parte de la experiencia, luego va al insight, de ahí al juicio, y se toma la decisión, ahí Lonergan habla de una conversión, que es una conversión intelectual, ética, y primeramente hablaba de religiosa, pero luego, el último Lonergan, de una conversión afectiva. Y yo me permití, en algún seminario que di en México para profesores de teología, decir que esta conversión de Lonergan, de hecho en América Latina, se incultura en una opción preferencial por los pobres y por su cultura. Y entonces allí ya el primer paso de la teología mediada, que sería para Lonergan la foundation, cambia el horizonte de comprensión cuando la opción por la fe y la opción afectiva, la conversión afectiva, se incultura en la opción preferencial por los pobres, el horizonte de comprensión cambia y cuando uno reflexiona las categorías fundamentales, que sería lo que hace la especialización Foundations, ya cambia la perspectiva para luego repensar toda la teología desde un nuevo horizonte de comprensión dado por la opción preferencial por los pobres. Es decir, que de hecho, entonces, cuando se va ya a los otros temas, como es, por ejemplo, la teología dogmática y luego la sistematización y por último las comunicaciones, siguiendo a Lonergan, todo ya ha sido repensado desde un nuevo enfoque, porque la conversión de fe y aún la conversión afectiva se ha hecho cultura en la opción preferencial por los pobres. Por ahí iría una respuesta mía. Los fundamentos de la teología, repensarlos precisamente en esta nueva clave, ¿no? Quizás mi propia experiencia pueda ayudar en esto, ¿no? Cuando yo hice mi curso de cristología, el primer día de clase yo le decía a mis estudiantes, este curso se centra en la humanidad de Jesús. Levantaban la mano, usted no cree que le digo, usted no deja usted su divinidad, y yo le dije, no la dejo a ningún lado, la presupongo precisamente porque, o sea, lo clave de toda la cristología es el hecho de que en Jesús de Nazaret, ¿verdad?, será toda la experiencia humana, no solamente el sufrir físico, sino el sufrir emocional, el llegar al borde mismo de la desesperación, o sea, la angustia de ser rechazado, o sea, será toda esa dimensión que precisamente es lo que nos permite entonces entender a Jesucristo, entender la cristología en función de esa opción preferencial por los pobres, porque si no, o sea, en esta especie de docetismo cristológico, al cual aludió el doctor Camaño, que es precisamente una frase que usa Rahner precisamente, si usted hace una encuesta en cualquier parroquia, ¿no? O sea, ¿cómo usted concibe a Jesucristo? Él es Dios, Jesucristo es Dios, pero no es también humano, sí, pero. En el pero ahí se da una concesión doceta, una concesión gnóstica, precisamente a la cristología, ¿no? Solamente a partir de una conversión cristológica, o sea, esa relación personal con Jesucristo que Aparecida menciona con tantos matices, desde tantos puntos de vista, ¿no?, pero que nos hace comprender precisamente lo que es la humanidad auténtica del Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, que se queda muchas veces marginada, se queda excluida de la relación personal con Jesucristo. Eso se traduce en libros de texto, libros académicos mal guiados, mal pensados, y eso después se traduce precisamente en el claustro, ¿no? O sea, la opción preferencial
con el pobre, el compromiso de la iglesia con los marginados, solamente se puede dar en su plenitud a partir de una cristología, ¿no?, repensada como hace Rahner. O sea, el tal que don Elio de Lanfranc dio lugar a muchos artículos de Rahner en su Schrift, en su teología, o sea, sus volúmenes posteriores de sus escritos de teología, ¿no? Volumen 4 sobre todo, ¿no? Volumen 4. Bien. Sí, creo, en relación a lo que decían Juan Carlos y Gonzalo, lo que planteaste primero, Gonzalo, me parece muy importante. Yo creo que hemos fijado doctrinas en determinados contextos y el lenguaje de nuestras doctrinas son lenguajes contextuados. Ahora, después nosotros yo creo que todavía no hemos podido hacer una hermenéutica de esas doctrinas, porque nosotros no hemos podido distanciarnos de esos contextos para recontextualizar las doctrinas. Seguimos arrastrando las doctrinas con sus contextos. Yo creo que esa es la cuestión que sobre todo tienen los grupos más conservadores y el anuncio de herejía y de traición que le hacen a Francisco. ¿Por qué? Porque cualquier proceso hermenéutico supone de construir los contextos en los cuales las doctrinas fueron planteados. Y si no es lo que nos sucede a nosotros, planteamos la doctrina y después un apéndice pastoral de aplicación, pero citamos a textos que están intentando hacer una sistemática recontextualizada. Entonces, me parece muy importante lo que vos decís, porque nosotros todavía no sabemos qué hacer con los contextos en los cuales han sido enunciadas las doctrinas y, por tanto, con la recontextualización de las doctrinas. Pero este es un problema sistémico muy serio. Yo creo, esta es una opción histórica personal, que el inicio dramático de esto se da en el siglo VI con la condena a una tradición que configuró todas las doctrinas inicialmente, que es Orígenes y sus seguidores. O sea, se decidió que el maestro de la antigüedad, que había bebido izquierdas y derechas, permitía, a mí me parece, haciendo una hermenéutica de la denuncia en la condena en el Constantinopla IV de Orígenes, se decidió que esta figura lo que permitía era una recircularización permanente de las doctrinas ante los nuevos contextos. ¡Tac! Se mata a Orígenes, que dio pasto a Arrio, pero dio también pasto a los padres capadocios. Y se mata toda una mística de la antigüedad, que es la de los padres del desierto. O sea, allí también se destruye la posibilidad de repensar permanentemente la espiritualidad al desactivar el pensamiento de Bagrio Póntico para la posteridad. Ahora, estamos hablando del siglo VI. O sea, tenemos un problema para mí de recontextualización de las doctrinas, lo cual no es simplemente adaptar el contexto a las doctrinas, sino replantearnos el lenguaje de las doctrinas en nuevos contextos semánticos, lingüísticos, culturales, que tiene algo más de un milenio. En este sentido, a mí me parece que nosotros reincidimos en un problema que es la platonización de la teología. O sea, esto nos hace refugiarnos en doctrinas, que las mantenemos ahí quietas, y jugar con los contextos. O sea, entonces hacemos un primer bloque en nuestra docencia, porque tampoco queremos recibir cartas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces nos garantizamos que el discurso doctrinal, nuestra profesión de fe esté clara. Y después jugamos con el contexto en una incierta metodología teológica que la metemos dentro de una disciplina sistemática, porque damos Dios uno y trino, pero en el fondo a los alumnos le hacemos parecer que son problemas de índole pastoral. Entonces mantenemos las doctrinas en el ámbito de una hipóstasis platónica, de un imaginario platónico. Aristotélico, diríamos. Sí, digamos, podemos discutir ahí la cuestión, pero nos entendemos. O sea, una cuestión que pertenece al ámbito de las sustancias. Y punto. Yo creo que tenemos una teología que habla mucho de hermenéutica, pero que no logra ser atravesada, y que ese es el problema. O sea,
Ese es el problema. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es contextualizar las doctrinas para poder descontextualizarlas y recuperar lenguajes que sean proféticos. Y esto no es una afirmación pastoral, porque si no, entonces el anuncio del reino es una cuestión pastoral y la teología sistemática que no existe. Entonces la teología sistemática es una teodicea. O sea, en el fondo lo que terminamos haciendo en la sistemática es teodicea. Sí, y creo exactamente. Plural, la teología también es plural, apellidar la teología, adjetivarla es insuficiente, completamente insuficiente. Teología contextual, teología afroamericana, teología feminista de 1, 2, A, B, C, D, hasta la Z, es absolutamente insuficiente si no se deconstruye y se reconstruye desde las preguntas eclesiales contemporáneas. Y a este punto quería referirme. El profesor Scannone desde Lonergan sostenía: tenemos que repensar la teología y la doctrina, la teología como un punto, un espacio interpretativo de la fe eclesial. Necesita el modo en que me sirve de Schillebeeckx aquí, al modo en que Schillebeeckx lo hace, hacer una genealogía desde las preguntas contemporáneas, interrogar el pasado para responder las preguntas contemporáneas, es decir, en el método, en la forma de pensar e interpretar la fe comunitaria, que ha sido comunitaria. Lo que se busca es responder las preguntas reales de la comunidad real, actual. Eso no se consigue apellidando una teología con tal o cual el nombre, sino que yendo a ver qué pasa de dónde emergió tal lenguaje o una determinada comprensión de ministerios, etcétera, ¿no? Con las categorías que hemos recibido y que nosotros seguimos fielmente transmitiendo. Allí, naturalmente, uno se va a topar con cosas gruesas, comprensión de tradición, ¿no? Y con García, esto no es como una caja, conocemos acá, cerrada, que uno, intocada, que es inamovible, pasa de generación en generación, de mano en mano, sin ser afectada por la historia. Eso creo yo que en el momento de pensar actualmente en la docencia contemporánea, sistemática especialmente, también enseño sistemática, es descuidado. Se puede transmitir, por más que se apellide algo con tal o cual cosa, se puede transmitir este depósito como si yo o mis destinatarios no pudiesen tocar. Y aquí tal vez Schillebeeckx de nuevo puede ayudar, pienso. Hay ciertos principios teológicos doctrinales contemporáneos que son también algo descuidados. Desarrollo de la doctrina, jerarquía de verdades. Debiésemos partir haciendo teología, pensando, escribiendo, enseñando teología, considerando que no todo tiene el mismo vínculo con el núcleo de la fe. ¿Qué es transable, qué es intransable? Hay cosas que han sido transmitidas como intransables y de hecho son transables. Muchas, la mayoría. Y eso es fundamental tenerlo presente en el aula y también en la forma de elaborar, de construir teología hoy día. Daniel
Por cierto, hay dos libros que tienen que ver con Lonergan y nuestro asunto. Uno es la tesis de Roberto Goizueta, que fue uno de los primeros libros escritos por un latino en Estados Unidos sobre el diálogo norte-sur, que es una comparación de Lonergan y Enrique Dussel. Otro es el libro por uno de los doctores de esta universidad de Pucrio, que tiene que ver con Lonergan y el método de teología y liberación. Si este autor quiere hablar más tarde. Y Dora. Yo quiero hacer un aporte breve con respecto a la cuestión del método, ¿no? Es decir, yo creo que hay un giro hacia lo que podríamos llamar el mundo de la vida. Que, bueno, el mundo de la vida es un concepto, digamos, complejo, donde está la historia. Ese giro hacia el mundo de la vida exige ya una conversión, porque, o si no, estamos dando como dado y evidente muchas cosas y el lenguaje en el que lo expresamos, ¿no? Entonces, una primera conversión sería el mundo de la vida y a su historia, y de allí entonces nos vienen o de ahí podemos sistematizar o extraer algunas categorías, ¿no? Que son las que con las que comúnmente reinterpretamos, en este caso aplicándolo a la teología, los conceptos, las doctrinas, las explicaciones comunes. Ahora, me parece que para que esa conversión actual, ¿no?, hacia el mundo de la vida o hacia la historia llegue realmente a transformar los lenguajes, y lo que recién dijeron aquí, hacer como un cambio interpretativo, dogmático, tiene que llegar a principios, ¿no? Desde lo cual entonces se pueden releer todas las categorías anteriores, ¿no? Esos principios, bueno, por supuesto, todo eso exige convertirnos al mundo de la vida, pero no quedarnos en el mundo de la vida, porque el mundo de la vida tiene esos principios, no los traemos de arriba, de un mundo hipostasiado, sino que tenemos que descubrirlos, y esa es la conversión actual, tenemos que descubrirlos ahora en su donación histórica, ¿no? Esos principios podrían ser, hay algunos a los que estamos ya últimamente acostumbrados a escucharlos. Ciertamente uno es la historia, como dije, o el tiempo, y el otro la alteridad o la diferencia. Hasta que esos dos principios no transformen hermenéuticamente todos los tratados, y bueno, nos quedamos todavía a nivel de las categorías o simplemente en una relación inmediata, digamos, con la historia, con la experiencia, y eso sería en teología quedarnos solamente con, entre comillas, la pastoral. Bajo el concepto. Dentro de la teología latina, este giro al mundo de la vida tiene una expresión que utilizamos mucho. We say lo cotidiano. Lo cotidiano básicamente es lo que define el compromiso con... Lo cotidiano es un concepto muy, muy encarnacional. Es un concepto decisivamente encarnacional. O sea, porque es lo que define precisamente el encuentro, ¿no?, con esa llamada particular en la vida, ¿no?, donde se manifiesta la trascendencia hacia Dios precisamente en su concreción diaria, su concreción específica, donde revelación y trascendencia y cristología, ¿verdad?, convergen precisamente como es un lugar teológico privilegiado. El padre Benjamín González Huerta de Suyo tiene un libro llamado Letra Pequeña, ¿no?, que se concentra mucho en esa perspectiva como tal, como un sitio de resurrección. O sea, lo cotidiano es un sitio pascual, es un sitio donde en cierta manera se celebra, ¿no?, y se da, ¿no?, la totalidad del misterio pascual en toda su dimensión. O sea, ese reflejo de lo que es la vida del pueblo, ¿no?, donde se quiere encarnar precisamente, ¿no?, la Pascua de Jesucristo como tal, y en la cual tenemos que encontrar el rostro sufriente de Cristo. O sea, hay muchas maneras de abordar esto. Respecto a lo que decía Sandra, quiero decir esto solamente. En junio de 1960, el Papa Juan XXIII nombró los dos primeros peritos del Concilio Vaticano II, al jesuita Henri de Lubac y al dominico Yves Congar. Ambos estaban todavía bajo censura oficial del Tribunal del Santo Oficio. Se les prohibía enseñar, ¿no?, y publicar como tal. Ese es el tipo de gesto profético, ¿no?, el que permite abrir una ventana para romper cuadros, para desmantelar, si se quiere, ¿no?, deconstruir estructuras, perspectivas hermenéuticas y perspectivas de análisis teológico que mantienen a la teología, por lo tanto a la iglesia, esclerotizada, sufriendo de esclerosis
de esclerosis total. O sea, si cito ese ejemplo porque ese fue un gesto profético que nos dice que la conversión, ese último paso del método de Lonergan, ¿no? Duele, conversión duele. Y por eso muchos, tanto a nivel teológico como a nivel personal, rehuyen el paso de conversión. O sea, la conversión requiere precisamente salir detrás de esas paredes de ladrillo, de ladrillos de dogmas mal interpretados como tal y de doctrinas, ¿no? Y estar en salida, como dice el Papa Francisco, o sea, a salida a ser accidentados y golpeados como tal, para poder descubrir ahí precisamente el problema de los sufrientes. Para mí, uno de los problemas más claves hoy en día, ¿no?, en el rehacer teológico, y ese problema me fascina, y lo traté de integrar en un curso que di en el seminario antes de retirarme, ¿no?, el reto del ateísmo, ¿no? O sea, el problema es relacionar a Dios con el sufrimiento humano, a Dios o a Dios, ¿no?, Dios trinitario con el sufrimiento humano, porque no basta decir, bueno, Dios en Jesucristo, en su Hijo, conoció el sufrimiento, eso es verdad, pero o sea, el Dios trinitario en su esencia real con el sufrimiento humano. O sea, mientras haya gente que pueda decir, Dios está ahí arriba encaramado, ¿verdad?, y Dios es ajeno, gira en órbitas cósmicas y planetarias ajeno al sufrimiento humano, o sea, la teología no va a tener credibilidad como tal, ¿no? Pero eso sí la puede tener en lo cotidiano, porque en lo cotidiano se encuentra precisamente la realidad, el rostro sufriente de Jesucristo, ¿no?, en aquellos que todavía cuelgan de sus cruces, en aquellos que buscan reflejar de alguna manera, ¿no?, la presencia de Jesucristo en todo su misterio pascual. Yo quería aportar simplemente, escuchándolos a López y a Sandra, algo que es curioso, y es que Melchor Cano, en su libro sobre los lugares teológicos, pone a la historia como un lugar teológico. O sea, el tema de la historia como lugar teológico tampoco es un invento del siglo XX, pero curiosamente, los que se mantuvieron como lugares teológicos, para usar un lenguaje clásico, constitutivos, son la escritura y el magisterio. Hay otros, pero esos mantuvieron la dominancia. Y si se usó la historia que sobre todo el modo discernía, el magisterio discernía como historia. O sea, en este sentido hay una cosa curiosa, decía yo, porque allí, desde dentro de la Iglesia Católica, se está aceptando el modelo de historia de tipo más hegeliano, que es más manipulable. O sea, el concepto de historia que se nos metió, entre otras cosas porque valoriza la historia en su filosofía, pero fue precisamente ese, porque permitía que algunos imaginarios dominantes permitieran decidir dónde estaban las encarnaciones históricas de Dios. O sea, yo creo que aquí hubo, sobre todo después del siglo XVII, una forma de consideración de la historia por parte del magisterio que era hegeliana, porque fue útil. Pero la historia de la que habla Melchor Cano como lugar teológico, esa desapareció. Y que es la historia de la que hablábamos recién, ¿no? La historia que da lenguaje, la que llamamos lo cotidiano, pero que también otros llaman lo popular, que es la vida de la gente común en la calle, que comercia, que tiene que sobrevivir, que tiene que trabajar y que va construyendo lenguajes e imaginarios. Para terminar, esto que pensaba en base a lo que ellos decían, algo de esto toma en cuenta un documento muy importante, pero que sin embargo nunca impactó suficientemente, que tiene límites, pero tiene más de 25 años, que es el documento sobre la interpretación de los dogmas de la Comisión Teológica. Nos cuesta menos hacer hermenéutica de la Escritura que hacer hermenéutica de los dogmas. Eso algo puede decir, ¿no? Podemos tomar el texto bíblico y desarmarlo, desarticularlo, ponerlo en contexto, hacerlo volver a decir cosas. Los dogmas no. O sea, yo creo que aquí hay una cuestión con el concepto de historia que es muy seria. Yo creo que, o sea, Henri de Lubac y Marie-Dominique Chenu, el dominico, fueron los dos que, por lo menos para mí personalmente, me ayudaron a redescubrir contexto privilegiado de la historia para hacer teología, ¿no? Y ambos fueron malentendidos. Chenu también fue silenciado 3 veces, ¿verdad? O sea, cuando era rector de Les Ulchois. Pero su repensar a Santo Tomás de Aquino en el contexto de historia nos dice, antes de leer a Santo Tomás de Aquino, o sea,
más bien descubre primero qué cosa era París en el siglo XIII, la política en situación concreta, ¿no? Y entonces puede leer a Santo Tomás. O sea, por lo tanto, sí, la historia es un punto hermenéutico clave de... El luterano Wolfgang Pannenberg sí ha comentado lo mismo, como tal. Es lo que él llama la falta de eclesialidad entre muchos de los teólogos en Estados Unidos. Es decir, que en nuestras facultades tenemos personas que están en el campo de la teología mezclados muchas veces con personas en estudios religiosos. Y lo que sucede entonces es algo que Emilce me hizo notar hace varios años: la falta de referencia en los textos de los teólogos en Estados Unidos, de referencia al magisterio. Es decir, hay una tendencia simplemente de prescindir o de no tomar en cuenta, no necesariamente oponerse, pero simplemente no entra. La diferencia es notable, notable. Entonces, ¿qué significa eso para lo que Camaño nos está diciendo? Si se trata de una recontextualización hoy en día, nuestros colegas que no están reflexionando desde dentro de la comunidad de fe, pero tal vez lo están enfocando como un quehacer intelectual o qué sé yo, o en sus propias comunidades, lo que sea, puede ser útil, porque tenemos que contextualizarlo en el contexto secular, ¿verdad? Entonces, eso es importante, pero lo que me preocupa es que aquí estamos teniendo una conversación que hace referencia constantemente a la tradición y el confrontamiento con los dogmas y todo eso. Pero es como que la teología que se hace aún dentro de la iglesia, en facultades católicas, en universidades católicas, está volando fuera de eso, como que no entra tanto en eso. Y solo no sé si me preocupa, pero creo que es algo que si hay realismo en esta conversación, debemos de tomarlo muy en cuenta. Ahora, no sé cómo funciona eso en Latinoamérica exactamente, pero no sé si Osman o Nancy o alguien quiere comentar eso, sobre eso. José Carlos dice: la teología sistemática está totalmente al margen de lo que se hace en pastoral, ¿no? Parece que eso es metafísica, me encantó. De hecho lo digo. Pero también veo que en el campo práctico, en Latinoamérica, se confunde la ética con la teología. Es decir, cuando se opina de la coyuntura, se juzga éticamente. Esto está bien, esto está mal, esto es corrupción, esto es, etc. Pero no se dan los fundamentos teológicos. Y cuando se dan los fundamentos teológicos, somos medievalistas diabólicos para los unos y los otros. Hay una gran confusión entre la religión y la teología en Latinoamérica, no sé en Estados Unidos, pero se hace religión desde el punto de vista que se corrigen prácticas y se juzga éticamente en el sentido liberal de la religión, pero sigue estando silenciado lo teológico como fundamento. Ahora bien, todos aquellos que hacen religión y juzgan éticamente desconocen la teología, por lo tanto no pueden hacer esos fundamentos teológicos. Entonces, dado que acá está el grupo de teología trinitaria, y justamente le estaba comentando a él que lo quiero incorporar a un grupo, y dice: ¿qué tengo que ver yo en todo ese grupo donde van a hablar de cuidado del agua? Le digo, bueno, porque tenemos que dar el fundamento teológico. Entonces, lo que dijo José Carlos me parece muy importante, empezar a ver cómo traducimos esa teología que ustedes hacen, que no es la mía, yo trabajo en el campo de la política, pero necesitamos esos fundamentos porque me parece que en Latinoamérica falta, estamos cayendo en una posición liberal, puede ser cuestionable o no, pero donde solamente se habla de manera friendly de lo ético, y los fundamentos teológicos son cuestionables. Y cuando vamos con los fundamentos teológicos nos dicen: eso no es religión, eso es política. Y nos callamos la boca y nos escondemos. Entonces me parece que
un camino adelante sería repensar en este grupo cómo unir esas dos cosas. De acuerdo, ¿no? Gran parte de la reflexión que llamamos teológica en el contexto católico estadounidense, tanto entre los latinos como no latinos, tiene un tinte profundo de estudios religiosos con poca conexión a la vida eclesial, y en gran parte tiene que ver por el espacio que los teólogos estamos ocupando, en gran parte los nuevos teólogos, ¿cierto? Esa primera generación de teólogos latinos en particular, en su mayoría eran sacerdotes, religiosas, ex sacerdotes, ex religiosas, tenían o trabajando directamente en la pastoral. Hoy vemos toda una nueva generación, tú las conoces, toda esta nueva generación que está avanzando un análisis religioso teológico en gran parte, pero su estatus eclesial en sí mismo, es decir, no tiene el mismo sentido de responsabilidad hacia la institución, hacia el magisterio, hacia los documentos, hacia esa tradición que yo veo que en América Latina, cada vez que vengo a América Latina lo veo mucho más palpable, lo puede uno palpar, ¿no? En Estados Unidos creo que el hecho de que la teología en gran parte también se haya movido hacia las universidades, la mayor parte de la teología en Estados Unidos a nivel católico se produce en contextos académicos universitarios, y yo creo que eso le da un tinte también distinto, un tinte único al tipo de teología. Yo creo que podemos, más adelante, tal vez en mi ponencia voy a volver al tema de la formación teológico-pastoral, quizás volvemos a este tema si te parece bien, ¿no? Lo que quería hablar con relación a los aportes que se están haciendo en cuanto a método teológico común, tanto en América Latina como en el contexto latino-estadounidense, Latinx, como dicen algunos hoy en día, me parece que seguimos utilizando términos que tanto los dos ponentes han hecho en el día de hoy, lo vemos en documentos. Utilizamos el término el pobre y la periferia, todavía me parece que lo seguimos usando de una manera bastante abstracta. Y yo creo que en un diálogo continental o en un diálogo norte-sur, especialmente casi a comienzos de la tercera década del siglo XXI, es importante que nosotros definamos con más claridad a qué nos referimos con el pobre. Porque si decimos el pobre económicamente, bueno, el pobre económicamente hoy en día es diferente al pobre económicamente hace 50 años, ¿no? El pobre a nivel urbano, a nivel rural, que veíamos en los años 60, por ejemplo, el 65% de la población latinoamericana era rural. Hoy en día, más del 80% de la población latinoamericana vive en las ciudades, pequeñas y grandes. Es una población bastante urbana. ¿Eso qué significa ser pobre? Cuando decimos opción preferencial por el pobre, por la periferia, ¿a qué nos referimos cuando la mencionamos en un contexto más urbano? Muchas personas, millones de personas en América Latina se han movido a la clase media. ¿Cómo hablamos del del latinoamericano de clase media en estos ambientes? Y hablando desde la perspectiva estadounidense, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos al hablar del pobre en Estados Unidos, el pobre en Estados Unidos tiene un auto para ir a trabajar, el pobre en Estados Unidos tiene un trabajo que aunque le paguen poco, tiene 2 o 3 trabajos y tiene una casa, tiene calefacción, tiene agua caliente y tiene comida, quizás de mala calidad, pero tiene comida. Entonces, hablar de el pobre de esa manera tan abstracta, yo creo que nos pone un poquito a nivel metodológico ante el riesgo de ya sea idealizar la persona del pobre, o dos, nos quita la posibilidad de diferenciar y poder decir qué tipo de teología nace o en un contexto urbano, en un contexto post-eclesial. La gran mayoría de católicos en América Latina, la gran mayoría de católicos latinos en los Estados Unidos no van a misa todos los domingos, no participan activamente en la vida de la iglesia. Esto no significa que dejaron de ser católicos,
Entonces, ¿qué tipo de acompañamiento o qué tipo de reflexión teológica surge cuando les acompañamos en las cortes de los gentiles, como decía Benedicto? ¿O cómo les acompañamos en un proceso de secularización cuando muchos de ellos dicen haber dejado la institución, sin embargo siguen actuando católicamente en sus vidas? Y para esto hay un sociólogo en Boston College, un jesuita, Gustavo Morello, que está haciendo un trabajo fascinante sobre el secularismo en América Latina, y es precisamente eso lo que él observa. Muchos excatólicos viviendo católicamente fuera de la institución. ¿Qué tipo de reflexión teológica surge allí? ¿Son ellos parte de las márgenes? ¿Están ellos en las periferias? ¿Son ellos los nuevos pobres? Relevante que decís, Hoffman, dan los temas de las próximas ponencias para desarrollarlo, ¿no? Es una buena agenda para lo que viene. Ahora se puede responder a las preguntas anteriores a lo de Hoffman, o se puede participar de eso, o querés hacer otra ronda. Bueno, una palabra sobre corte. No, yo, dos palabras. Quiero partir porque a mí me parece que hay un problema bastante serio en la configuración de la comunidad nuestra católica, que es verdad lo que dice Salan, pero también es verdad que hay que hacer una hermenéutica de la misión del magisterio dentro de la Iglesia, y que los únicos que parece que pueden hacerlo son los miembros del magisterio mismo, porque cualquier cosa que se plantea muchas veces al realizar la hermenéutica de su misión y de su ser, termina siempre en un conflicto interno en la comunidad. Entonces hay una cuestión que nos debemos plantear, y voy a citar un autor insospechado, que la plantea muy bien, Bernard Sesbuet, en un libro que titula, solo él puede titular un libro así y no terminar con un problema, El Magisterio Examen. Un libro, alguno lo debe conocer, es un buen libro, muy clásico, pero que presenta algunos tópicos interesantes, porque es un problema prescindir del magisterio para protegerse del magisterio. ¿Por qué? Porque el magisterio forma parte de una dinámica mucho más amplia, que es la tradición, que nos recuerda que nosotros no hacemos teología individualmente, y ni siquiera en el contexto de una comunidad determinada, sino en el ámbito de una comunidad que es memoria y que es futuro. Entonces apelamos a los recursos previos de nuestra comunidad, que están dichos por nuestros abuelos en el pensamiento teológico, o nuestros tatarabuelos, como en una familia, pero los lugares, los servicios dentro de esa comunidad también tienen que ser pensados en este replanteo hermenéutico. Ahora, si cada vez que nos planteamos el problema de la misión del magisterio entramos en conflicto, a mí me parece que puede suceder que lo invisibilicemos para hablar con libertad, y es un problema muy serio, indudablemente. El desvincularnos del magisterio y de la tradición, por lo tanto, impide, obstaculiza, aborta cualquier intento de repensar, ¿verdad? Una nueva hermenéutica, un nuevo enfoque, ¿no? Porque nos desvinculamos de la historia, como tú dijiste, de la memoria como tal, ¿no? Y una vez que nos desvinculamos de esa memoria histórica, ¿verdad? No hay más nada que hacer. Lo que a mí me quedó dando vuelta principalmente es en torno al método, tratando de centrarme ahí. Sería bueno tal vez ver también el tema de las mediaciones. Es decir, quizás coincido bastante con Ospino en lo que él decía, ¿no? Es decir, yo creo que me alegro de escuchar posiciones distintas y el acuerdo fundamental que hay, ¿no?, en torno a cuestiones que se vienen hablando en América Latina ya hace 50, 40 años, o desde el año 71 si tomamos como hito la obra de Gustavo, ¿no?, o la de Teología del Cautiverio de Leonardo Boff un año después. ¿Sí? Hay coincidencia de los padres fundadores, y me alegro de escuchar eso, de que los centrales son los pobres, los marginados, la periferia, los invisibles, no personas, los insignificantes. ¿Sí? Ya la semántica ya es muy diversa, ¿no?, en todos esos años, y por lo visto lo sigue siendo, digamos. Pero por lo mismo, desde el inicio también el mismo Gustavo definió que la teología no era solo una reflexión sobre sí misma, ni sobre la tradición, ¿no?, sino que ese era un momento, ¿no? Él siempre definió, y en eso fue consecuente, y sigue siendo consecuente hasta ahora, que la teología es un momento segundo, ¿no? Es la definición clásica de él, ¿no?, una reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la fe, y después la complementó a la luz de la palabra.
Eso es la teología de la liberación, al menos en su definición más esencial. Entonces la discusión vino después en torno a las mediaciones, ¿no? De cuando hablamos del pobre, ¿qué pobre estamos viendo? La mediación socioanalítica. Una mediación importantísima, ¿no? Ahí vino todo el trabajo de Clodovis, muy bien criticado por Juan Carlos, después llegaron a un acuerdo, ¿no? De que la crítica, etcétera, ¿no? Hay mucha historia ahí, ¿no? Entre los dos que conocemos, ¿no? Y que se ha trabajado y se ha escrito sobre eso. No solo en la realidad socioeconómica, sino también en la realidad cultural y religiosa del pobre. También yo creo que ahí hubo un acuerdo ya asumido por sus principales autores. Me parece a mí que sigue pendiente y cada vez más, ¿no? El tema de la mediación práctica, ¿no? Porque finalmente la teología es para transformar. La teología de la liberación no es solo para pensar sobre sí misma, para corregir sus tradiciones, hacer buenas hermenéuticas. Eso hay que seguir haciéndolo, por supuesto, y tenemos toda la vida para ello. Pero la teología latinoamericana al menos siempre tuvo la urgencia por el cambio. Y es lo que veo que también que hay en la teología hispana, ¿no? De hoy son los migrantes, los pobres, los insignificantes, ¿no? Bueno, es urgente el cambio, ¿no? Si lo era hace 50 años atrás, por mucho que hayan cambiado las situaciones y las cifras y las estadísticas, sigue siendo una urgencia, ¿no? El punto está en que ahora estamos en otro contexto histórico, no solo porque han cambiado las condiciones socioeconómicas, sino porque estamos ante una grave ausencia de utopías, ¿no? Y eso es mucho más importante aún como problema, creo yo. Así de, ¿con qué utopía estamos dialogando? Porque se supone que en todo método teológico que los sujetos no somos nosotros, ¿no? La iglesia está al servicio de, sea como sea la iglesia, siempre debe estar al servicio del reino, tiene que estar al servicio de algún cambio, para la teología latinoamericana al servicio de la liberación. ¿Y cómo se está pensando hoy día la liberación, ¿no? ¿Cuál es el horizonte hermenéutico mayor? Suponiendo de que nosotros no somos los portadores de ella, ¿no? Sino que tenemos que ponernos al servicio de un gran cambio histórico. Entonces, sobre eso me gustaría escuchar una palabra, ¿no? Es decir, ¿cuál es la praxis histórica hoy? Si es que la hay. A lo mejor ya mi respuesta tiene mi comentario ya tiene una respuesta, pero igual me gustaría escuchar una opinión. Pero quería decir de cara a la palabra conversión que se dijo antes, creo que haría falta una conversión al método. ¿En qué sentido? En que si la ciencia se especifica por el método, entonces las teologías contextuales tienen un método y eso hace que esas teologías tengan valor. Puede que a veces se hagan menos rigurosamente, pero creo que tienen valor. La pregunta es, ¿qué tanto esas teologías contextuales realmente se incorporan en las facultades de teología? Creo que no, que todavía no hay cátedras de teología indígena, de teología feminista, que se tome con toda la seriedad, si se explicitan los fundamentos metodológicos. Eso es una teología que nos hace cambiar lo que al principio se decía, lo que decían ustedes dos, de lo difícil que es cambiar el discurso, porque aunque tengamos otros lugares teológicos, pues seguimos enseñando lo mismo. Entonces yo diría que hace falta una conversión al método para que esas teologías formen parte de nuestro acervo teológico y las valoremos realmente. Y segunda cosa, lo que tú decías de que en Estados Unidos falta magisterio, yo diría que en América Latina sobra magisterio, por lo menos en Colombia, no magisterio interpretado, pero creo que se enseña demasiado magisterio. Entonces, pues ahí son como las diferencias profundas, y por eso tal vez ahorita con el Papa, pues también la oposición viene de las facultades de teología, de los seminarios, por lo menos en mi contexto, porque como están acostumbrados a otra manera, o sea, un magisterio inamovible, que el Papa se salga como de lo así, pues está. Y por último, lo de Lonergan, yo creo que también yo me preguntaba qué tareas son urgentes hacer hoy en la teología. Todo depende pues del momento histórico, pero creo que hay que volvernos otra vez a la primera fase de la teología para volver a releer toda la teología desde estas nuevas preocupaciones, desde la historia, desde los lugares teológicos, etc. Entonces, pues también, o sea, creo que enseñamos en nuestras facultades de teología mucho de la segunda fase, o sea, ya la sistemática ya bien hecha, pero para poder cambiar esa sistemática hay que volver a releer los datos. Creo que es el esfuerzo, por ejemplo, a nivel de cristología, la recuperación del Jesús histórico, etc. Pero pienso que las teologías contextuales nos hacen volver a hacer esa primera fase de la teología,
pero creer que eso es teología, y eso es lo que enseña Lonergan, que la teología son 8 tareas distintas, todas las tareas son importantes, pero cada momento histórico nos hace detenernos en alguna tarea. Creo que sin esta explicación metodológica, América Latina se ha enriquecido con estas teologías contextuales, pero todavía no le damos el valor, la relevancia, la fuerza, aunque aquí estemos haciendo la pregunta. O sea, yo creo que en ese contexto sí, pero lo que yo me pregunto es si en nuestras facultades, donde hay una cátedra de teología latina, de teología latinoamericana, inclusive, de teología de la liberación simplemente, creo que no es tan fácil encontrar esa cátedra. En los Estados Unidos la falta de atención al magisterio, y yo veo que muchas de las universidades católicas piden es un contexto en donde tenemos que avanzar la teología en una manera intelectual que es creíble, has credibility, que tiene credibilidad. Y creo que muchas veces, aparte de los teólogos, no hay tanto interés en el magisterio, especialmente en los Estados Unidos en este momento del abuso sexual y cómo eso hay una situación en los Estados Unidos enfocado en eso en una manera muy fuerte, que es difícil entonces hablar de la iglesia institucional en una manera que no está tomando esa realidad en serio. También creo que hay más interés en la tradición católica intelectual. Y ahí creo que hay un rumbo de entrar con el magisterio más, pero eso es de interés de estudiantes posgrado, no tanto los estudiantes que todavía están en los primeros años. También creo que los estudiantes no saben mucho de la religión y a veces muchos no tienen interés, entonces es una situación en que tenemos que pensar y hablar con ellos sobre por qué la religión cuenta. Y por ellos muchos están enfocados en la práctica, lo urgente, las injusticias de hoy. Y entonces un documento como Laudato Si es muy importante y es uno de los documentos magisterios que cuenta mucho. Veo eso porque eso es enfocado en una realidad hoy en día que es muy urgente. Entonces esos son mis comentarios sobre esa pregunta. Nuestras facultades, al menos las que yo frecuento, todavía no tienen cátedras de teologías contextuales, aunque sí veo que, al menos en la que yo trabajo la mayor cantidad del tiempo, se van colando miradas contextuales en los tratados de teología sistemática o dogmática. Y eso puede ser muy bueno o no, todo depende del método y del rigor académico con que se haga. Por lo que creo que es fundamental trabajar en la correspondencia entre los métodos de las teologías contextuales y el método propio de la teología dogmática o sistemática, que ya repropuesto por Lonergan, como decía Scanone, puede quedar como una gran construcción abstracta que después en los hechos no se lleva a cabo. Trabajar en esto con la mediación de una filosofía bastante ayornada, que es la que a los sistemáticos por un lado y a los teólogos pastorales por el otro le cuesta abordar. La teología pastoral o la teología contextual tiene un rédito afectivo muy grande, porque se trabaja sobre la transformación de lo social y en contacto directo con la realidad. En la teología sistemática no. Entonces creo que habría que establecer buenos puentes entre lo pastoral, lo filosófico y lo dogmático sistemático, para que esta visión orgánica de lo novedoso pueda llegar a aquellos que
que les hablamos de una manera más integral, de una manera más integrada también. Esa es una pista. Que son pasables. Y lo que quiere decir que hay que evitar la ideologización contextual desde el punto de clásico y viceversa. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, desde nuestro seminario de antropología trinitaria, unos trabajan desde llamados contextos y otros no, pero no tenemos tenemos que indagar, como dijo Consuelo, es la cuestión de la metodología de contextualidad. Eso es cierto para mí, pero tenemos también que superar nuestros prejuicios de lo que es contextualidad o lo que es la falta de contextualidad en cierto modo. Eso sería mi aporte. Bueno, vamos ahora desde el alfa al omega para dejar a los iniciadores con la última palabra. Creo que hace falta añadir el adjetivo visionaria, ¿no?, a la empresa teológica como tal. Una teología visionaria no es ni puede ser identificada con fantasías o ilusiones y practicalidades. Más bien lo que tengo en mente es la frase, el pensamiento de Karl Rahner, ¿no?, el mejor futuro de la Iglesia, de vida como pueblo de Dios. Solamente una teología así nos permite imaginar y reimaginar y concebir nuevos lenguajes, nuevas hermenéuticas que puedan hablarle a lo cotidiano, que puedan hablarle a lo contextual y a lo pastoral. Sos un hombre inteligente, digno de tus años, porque me pasaste, yo con esto se cierra el bloque entonces todo se supone que tengo que decir algo importante. Puedes cantar. Yo pensé que iba a ser al revés y que hoy iba a terminar. Así que no voy a decir nada más que lo que me sugerían, lo que escuchaba, que es lo primero. Si las teologías contextuales son solo teologías de grupitos, creo que no sirven para nada. O sea, de algún modo las teologías contextuales tienen que ser lugares desde los cuales, particulares desde los que se dice algo que puede ser universalizable. O sea, una teología hecha por mujeres tiene que decirnos algo a todos y transformarnos a todos. A mí me parece fundamental y me parece que esto han sido también las opciones pastorales en su momento de la Iglesia cuando se hablaba de opción preferencial por los pobres. Bueno, esto no significa sino que la teología para todos tiene que estar atravesada por algo que se piensa desde los pobres. Hoy el Papa a mí me parece que hace una propuesta que amplía el concepto de pobre y lo enriquece muchísimo, que es la noción de periferia, ¿no? Y respalda su teología con gestos. Esto me parece que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, de que el acto de fe es previo al acto teológico, que es segunda respecto de la fe, lo que vos decías, colega. El primer acto del pontífice fuera de Roma es en Lampedusa, ¿no? Y nos visibilizó para todos algo que era totalmente desconocido. Ninguno de nosotros, al menos en mis ámbitos, desconocíamos que el Mediterráneo fuera un cementerio. Resulta que ahora es un cementerio para todo el mundo. El concepto de periferia es un concepto que universaliza muchas problemáticas, inmigrantes, pobres y ecología seguramente. Entonces me parece que también en relación a lo que decías, Hoffman, bueno, ¿qué concepto hoy nos permite hilvanar un lenguaje que parta de lo concreto y sea posible de ser universalizado, respondiendo a problemas que son variados, como el de la ecología, como el de los pobres, como el de los inmigrantes? Hoy nos cuesta mucho pensar que la ecología ha pasado a ser un contenido de fe. O sea, el cuidado ecológico no es solo una cosa de, bueno, pertenece al orden público que pongamos los reciclables en un tarro y los no reciclables en otro. Tiene que ver con el Tratado de la Creación. O sea, desde la discusión ecológica planteamos un montón de contenidos que tienen que atravesar nuestros tratados. Por eso creo, en referencia a un conjunto de cosas, esta cuestión. Y lo último, es interesante lo que decía Consuelo respecto de la hipermagisterialización en Colombia, que es un problema que me parece que de modos diversos está en toda América Latina.
Pero también hay un problema con respecto al Papa Francisco. Yo escucho críticas de los seminaristas, alumnos de segundo o tercer año, sobre el Papa, que yo no me animaría a hacer ahora de un Papa con el que no coincido a los 53 años y después de unos años de estudiar teología. Siendo seminarista, hablar del Papa era una cosa que no se me ocurría, no entraba. Y aquí hay un problema serio, o sea, el magisterio lo es magisterio si responde a los imaginarios estereotipados. Porque lo que dicen es que el Papa no es magisterio ahora, ¿no? Ahora, pero el próximo Papa, si no tiene esta línea, les aseguro que va a ser magisterio para todos nosotros. Bueno, volvemos a tu planteo, ¿no? Bueno, ¿qué es el magisterio en esta familia grande que atraviesa generaciones y generaciones, que es la Iglesia? Muy bien. Antes de concluir, quiero corregir un fallo que hice antes. Reconocí el aporte de la Conferencia Episcopal Estadounidense para facilitar nuestro encuentro, pero no reconocí la presencia de un representante del CELAM. Entonces quiero reconocer la presencia del Padre Ronald Barrera, sacerdote peruano, que también dirige la Escuela de Formación del CELAM, CEVITEPAL. Entonces, si ustedes tienen preguntas o sugerencias en torno a CEVITEPAL o sobre nuestra interacción con CELAM, él está allá con nosotros, Padre Ron, gracias por estar. Pero entonces hemos tenido una discusión muy fuerte, un buen inicio para nuestro congreso. Entonces, para concluir, solamente tenemos que agradecernos a nuestros iniciadores.